La cuna del hombre más buscado de la última década se convirtió en su fosa colectiva antes de que el féretro tocara el suelo de Michoacán. Naranjo de Chila. Esa pequeña comunidad en el municipio de Aguililla que vio nacer a Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, fue el escenario de una carnicería fratricida este 23 de febrero de 2026. El evento, que se planeaba como un funeral bajo un hermetismo absoluto para despedir al líder máximo del cártel Jalisco Nueva Generación, terminó transformándose en el punto de partida de una guerra interna que ha fracturado para siempre la organización criminal más poderosa del país. Eran aproximadamente las 12 del mediodía cuando la relativa calma de la zona boscosa fue desgarrada por el rugido de motores diésel de alto tonelaje. No eran fuerzas federales las que llegaban, era un comando disidente de la propia organización que, en un acto de traición quirúrgica, decidió aniquilar a la vieja guardia leal a la familia Oceguera en el momento de mayor vulnerabilidad. El ataque no fue una balacera fortuita, sino una operación militarizada diseñada para decapitar lo que quedaba del mando central y reclamar el trono de un imperio que hoy se desangra en su propia tierra. La incursión fue ejecutada por una facción que hasta hace unos días operaba bajo las órdenes directas del Mencho, pero que tras su muerte el pasado 22 de febrero, decidió que la sucesión no sería hereditaria ni negociada. A bordo de una veintena de camionetas con blindaje artesanal, los temidos monstruos, el comando agresor cerró de forma simultánea los 4 accesos principales a la plaza, donde se llevaba a cabo la ceremonia fúnebre. Estas unidades, reforzadas con placas de acero de más de 1 pulgada de espesor y equipadas con torretas giratorias, funcionaron como fortalezas móviles que impidieron cualquier intento de repliegue. Los sicarios disidentes descendieron con una disciplina táctica que denota entrenamiento especializado, portando uniformes tácticos y visores nocturnos para prever el combate en caso de que la luz del sol se extinguiera, aunque el horror ocurrió a plena luz del día. Sin mediar palabra, el estruendo de una ametralladora minigun M134, montada en la caja de uno de los vehículos líderes, comenzó a escupir 3000 proyectiles por minuto, pulverizando las fachadas de adobe y los vehículos de lujo que escoltaban el féretro. El arsenal empleado en esta masacre de 45 minutos fue sencillamente devastador. Además de la minigun, se documentó el uso de fusiles Barrett calibre .50 milímetros, cuyas balas antimaterial atravesaban las paredes de las casas como si fueran de papel, alcanzando a quienes intentaban esconderse bajo las mesas o en los cuartos traseros. Se escucharon ráfagas incesantes de rifles de asalto AK-47 y AR-15, mezcladas con el lanzamiento de granadas de fragmentación que volaron los ventanales de la iglesia local y del mobiliario urbano circundante. La cúpula del cártel, que se encontraba rodeando el féretro de madera fina donde reposaban los restos del Mencho, se vio atrapada en una zona de aniquilamiento de 360 grados. Los escoltas personales del líder abatido intentaron reaccionar, pero la ventaja táctica de los atacantes, que ya tenían posiciones de tirador en las partes altas de los cerros colindantes, anuló cualquier defensa efectiva. El pánico se apoderó de Naranjo de Chila. Los pobladores, que por respeto o miedo asistían al funeral, corrían desesperados mientras el polvo y el olor a pólvora quemada nublaban la visibilidad de las calles empedradas. El saldo de esta guerra interna es de una magnitud dantesca. Los reportes preliminares de las autoridades de Michoacán, confirmados tras horas de resistencia, señalan un total de 40 y 2 bajas fatales en el lugar de los hechos. Entre los fallecidos se encuentran cabecillas históricos de la organización, hombres que acompañaron al Mencho desde sus inicios en los Valencia y que hoy yacen sobre el suelo de su municipio natal. Pero la tragedia no se limitó a los combatientes. El fuego cruzado no distinguió jerarquías ni inocencias, y se ha confirmado que civiles, incluyendo trabajadores de la zona y familiares lejanos que solo buscaban dar el último adiós, perdieron la vida en medio de la lluvia de plomo. Los cuerpos quedaron esparcidos entre las sillas plegables, las flores fúnebres y el asfalto, mientras que los atacantes, tras asegurarse de haber eliminado a sus objetivos prioritarios, emprendieron la huida hacia la sierra de Michoacán, dejando tras de sí un pueblo sitiado por el luto y el terror. Los detalles técnicos de los vehículos monstruos utilizados por la facción disidente revelan una ingeniería del mal que ha evolucionado drásticamente. Cada una de las 20 camionetas contaba con placas de acero de 2 pulgadas de grosor, soldadas con doble refuerzo para desviar proyectiles de calibre 7.60 y 2 milímetros. Los neumáticos
Estaban protegidos por faldones metálicos y contaban con sistemas de rodamiento interno que les permitieron seguir avanzando incluso después de haber recibido múltiples impactos de bala. El estruendo de los motores turbodiesel modificados para arrastrar el peso de casi 10 toneladas de blindaje se mezclaba con el siseo de las válvulas de escape, creando una atmósfera de terror mecánico. En la parte superior de las cabinas, los tiradores operaban torretas con sistemas de giro de 360 grados, lo que les permitió barrer la plaza de Naranjo de Chila en círculos concéntricos, no dejando un solo rincón sin que fuera perforado por el plomo. Los proyectiles de calibre .50 no solo destruyeron los vehículos de la vieja guardia, sino que provocaron explosiones en los tanques de combustible de las camionetas estacionadas, generando bolas de fuego que elevaron la temperatura de la plaza a niveles insoportables. El aire se volvió irrespirable, saturado de una mezcla metálica de sangre, pólvora y gasolina quemada. Las fachadas de las casas, algunas con décadas de antigüedad, se desmoronaban bajo el impacto de las ráfagas de la minigun, que dejaba marcas circulares perfectas en el concreto, evidenciando la letalidad de una cadencia de tiro que ninguna estructura civil puede resistir. Suscríbete si te gusta el video. Dentro de la iglesia, donde algunos familiares habían intentado refugiarse, el caos fue absoluto. Los vitrales estallaron hacia adentro por la presión de las ondas expansivas de las granadas de 40 milímetros lanzadas desde los monstruos. El féretro de madera fina, el cual se dice que había sido trasladado con un sigilo extremo desde Tapalpa hasta Aguililla, quedó en el centro de la zona de muerte. Testigos afirman que el ataúd recibió múltiples impactos de bala, quedando parcialmente destrozado y dejando al descubierto los restos del capo que tanto intentaron proteger. La ironía de la escena es desgarradora. El hombre que gobernó mediante el terror terminó siendo el centro de un tiroteo que no respetó ni su propio cadáver. Los sicarios leales a la familia Oseguera, superados 10-1 en términos de potencia de fuego, intentaron formar un muro humano alrededor de los hijos y hermanos del Mencho presentes en la ceremonia, pero la lluvia de esquirlas y proyectiles perforantes desbarató cualquier formación defensiva en cuestión de segundos. Los gritos de agonía se perdían entre el martilleo rítmico de las ametralladoras y el estallido seco de las granadas que volaban por los aires, bancos de madera y arreglos florales de rosas blancas que ahora estaban teñidas de un rojo carmesí. La coordinación de la facción disidente fue milimétrica. Mientras el comando principal ejecutaba la masacre en la plaza central, grupos de apoyo establecieron perímetros defensivos a 5 kilómetros a la redonda, utilizando ponchallantas y vehículos pesados para bloquear los puentes y caminos de terracería que conducen a Aguililla. La inteligencia militar ha determinado que estos disidentes emplearon drones de reconocimiento que sobrevolaban Naranjo de Chila desde 2 horas antes del inicio del funeral, monitoreando la llegada de cada uno de los cabeceras del cártel. Los atacantes sabían exactamente quién estaba presente y en qué posición se encontraban dentro de la formación fúnebre. El uso de inhibidores de señal portátiles fue clave. Durante los 45 minutos que duró la balacera, no salió una sola llamada de auxilio, ni se pudo transmitir señal de radio alguna desde el epicentro del conflicto, lo que dejó a las víctimas completamente aisladas en su propia tierra natal. La tecnología aplicada por los delincuentes ha superado por mucho los protocolos de seguridad que la organización solía implementar, demostrando que la traición se gestó con recursos tecnológicos de vanguardia y un conocimiento profundo de las debilidades logísticas de la familia Oseguera. El saldo de 42 bajas fatales es apenas la punta del iceberg de una tragedia que ha dejado a cientos de personas con heridas permanentes. Los hospitales rurales de la zona de Tierra Caliente se vieron saturados en cuestión de minutos tras el cese de los disparos, recibiendo a personas con extremidades destrozadas por proyectiles de calibre .50 y quemaduras de 3er grado provocadas por las explosiones. La Secretaría de la Defensa Nacional reportó que al menos 15 de los fallecidos eran mandos medios que controlaban plazas estratégicas en el Pacífico mexicano, lo que genera un vacío de autoridad que será aprovechado por grupos rivales para iniciar incursiones en territorios antes inalcanzables. Entre los cuerpos identificados se encuentran hombres que eran buscados por agencias internacionales, quienes finalmente encontraron su destino en la misma brecha que los vio crecer. La masacre no solo eliminó a los líderes, sino que destruyó el tejido de lealtad que mantenía unido al cártel, enviando un mensaje claro a cualquier sobreviviente.
El nombre de Oseguera ya no ofrece protección, sino que es un blanco marcado para el exterminio. Cuando las fuerzas federales finalmente lograron romper los narcobloqueos y entrar a Naranjo de Chila, el panorama era digno de una película de horror postapocalíptico. Los helicópteros Black Hawk descendieron en los campos de fútbol cercanos, desplegando batallones de fuerzas especiales que avanzaron con cautela ante la posibilidad de que hubiera francotiradores o trampas explosivas. Los soldados encontraron a mujeres y niños en estado de choque, deambulando entre los escombros y los cadáveres de sus propios vecinos. Las camionetas blindadas abandonadas por los sicarios disidentes que no pudieron arrancar después del combate servían como mudo testimonio de la ferocidad del encuentro. Sus interiores estaban cubiertos de sangre y casquillos, y algunas aún tenían las ametralladoras montadas con cintas de munición a medio usar. Los peritos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán trabajaron durante 18 horas seguidas para procesar la escena, recolectando más de 10.000 casquillos de al menos 12 calibres distintos. Cada centímetro de la plaza central fue fotografiado y documentado, revelando que se dispararon más de 200 proyectiles por cada minuto que duró la agresión. La guerra fratricida que ha comenzado no tiene precedentes en la historia del narcotráfico en México. La facción disidente, que ahora se hace llamar la Nueva Guardia Insurgente, ha reclamado la autoría del ataque a través de comunicaciones internas, declarando que el tiempo de los capos tradicionales ha terminado. Esta fragmentación interna es el escenario más temido por las autoridades, ya que implica que la violencia se volverá errática, impredecible y mucho más destructiva para la población civil. Los narcobloqueos en estados como Colima, Nayarit y Guanajuato, tras la masacre de Aguililla, confirman que la onda expansiva de la traición ya ha llegado a otros bastiones del cártel. En Guadalajara, la alerta roja es máxima. Se han reforzado las vigilancias en zonas residenciales de lujo y centros comerciales ante el temor de que los remanentes de la vieja guardia intenten realizar represalias contra los familiares de los disidentes. La caída del Mencho ha desatado un demonio que parece no tener intención de detenerse hasta que no quede rastro de su herencia criminal. La logística de los atacantes incluyó el uso de explosivos plásticos tipo C4 colocados estratégicamente en los vehículos de los asistentes al funeral antes de que comenzara la ceremonia. Cuando los sicarios disidentes abrieron fuego, activaron estas cargas de manera remota, provocando explosiones simultáneas que desorientaron por completo a la escolta del cártel y facilitaron la masacre. El nivel de infiltración es tal que se sospecha que incluso algunos de los encargados de la seguridad perimetral de Naranjo de Chila facilitaron el ingreso de los monstruos a cambio de sumas millonarias o promesas de perdón en la nueva estructura de mando. La traición fue total. Desde los hombres que cargaban el féretro hasta los que vigilaban los cerros, la red de lealtad se pudrió desde adentro, permitiendo que el comando agresor operara con una impunidad quirúrgica. Aguililla es hoy un pueblo fantasma, donde el único sonido es el patrullaje constante de los vehículos blindados del ejército y el zumbido de los drones que ahora pertenecen al Estado mexicano, tratando de dar caza a los responsables de este baño de sangre. El impacto en la estructura financiera del cártel también será devastador. Muchos de los lugartenientes asesinados en el funeral eran los encargados de mover los recursos hacia las cuentas de lavado de dinero en el extranjero y de administrar los laboratorios de fentanilo en la sierra. Con su muerte, el flujo de capital se ha interrumpido, lo que generará una crisis de pagos dentro de la organización que acelerará las deserciones y las traiciones. La familia Oseguera se encuentra ahora en una posición defensiva, tratando de reagrupar lo que queda de su ejército, mientras huye de las células de búsqueda de la Nueva Guardia Insurgente. Los reportes indican que los herederos directos del Mencho han salido de Michoacán bajo una protección mínima, moviéndose en vehículos austeros para no llamar la atención, mientras sus antiguos aliados ahora les ponen precio a sus cabezas. La historia del cártel Jalisco Nueva Generación está llegando a su clímax violento, recordándonos que los imperios construidos sobre la base de la muerte suelen tener finales idénticos. La suspensión de clases y actividades comerciales en Aguililla y municipios aledaños no es una medida temporal. Es el reflejo de un estado de sitio que se ha apoderado de Tierra Caliente. Los habitantes han aprendido que las promesas de paz de los grupos criminales no valen nada frente a la ambición de poder. Las calles donde alguna vez se celebraron fiestas patronales, hoy están marcadas por los impactos de las Barrett .50, recordatorios permanentes de que la violencia puede irrumpir en cualquier momento, incluso en el lugar más sagrado de una comunidad. Las fuerzas federales han incrementado su presencia a 3.000 elementos en la zona, pero la vastedad de la Sierra Michoacana y la profundidad de las cañadas
hacen que el control total sea un objetivo difícil de alcanzar a corto plazo. La alerta máxima continuará mientras las facciones sigan disputándose metro a metro los laboratorios y las rutas de trasiego que el Mencho dejó huérfanas. El futuro de la región es incierto. La masacre de 42 personas en Naranjo de Chila ha marcado un antes y un después en la percepción del poder criminal. Ya no hay líderes intocables ni funerales seguros. La guerra por el trono del CJNG será larga y costosa en vidas humanas. Y lo ocurrido este 25 de febrero es apenas el primer capítulo de una narrativa de autodestrucción. Las autoridades federales tienen ante sí el reto de evitar que esta guerra fratricida desborde hacia las ciudades y afecte a millones de ciudadanos ajenos al conflicto. Mientras tanto, en las brechas de Michoacán, el eco de la minigún sigue resonando en la memoria de los sobrevivientes, una advertencia de que la sombra del Mencho se ha transformado en una tempestad de fuego que amenaza con consumir todo a su paso. La traición ha sido consumada, el funeral ha sido profanado, y el imperio del terror hoy se devora a sí mismo en medio del polvo de Naranjo de Chila. La Fiscalía ha integrado en la carpeta de investigación el hallazgo de dispositivos de comunicación satelital de última generación en manos de los sicarios abatidos del bando disidente, lo que confirma que contaban con un respaldo financiero externo muy potente. No se descarta que otras organizaciones criminales, como el Cártel de Sinaloa, hayan financiado indirectamente esta fractura interna para debilitar a su rival más peligroso. La estrategia de divide y vencerás se ha aplicado con una eficacia brutal, dejando al grupo de Jalisco sumido en un caos del que difícilmente se recuperará. Los próximos días serán críticos para observar si la familia Oseguera logra retener el control de al menos una fracción del cártel o si la nueva guardia insurgente consolida su poder absoluto a través del exterminio de sus antiguos jefes. La masacre en el funeral ha sido el golpe de gracia para la estabilidad criminal de la región, y el precio lo pagará, como siempre, una sociedad que solo desea vivir sin el temor de quedar atrapada en medio de una balacera brutal de 45 minutos que no respetó ni la paz de los muertos. Suscríbete si te gustó el video.